Buenas tardes, mi nombre es Ana Piemonti y vengo a hablarles sobre las sociedades mercantiles. Es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Por esto, como toda sociedad, son entidades a las que la ley reconoce como jurídica propia y distinta de sus miembros, contando también con un patrimonio propio y canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común. El Código Civil define como un contrato entre dos o más personas que estipulan poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios que ellos provengan, o también que es la unión de dos o más personas físicas o morales de acuerdo a la ley, que aportan algo en común para un fin determinado, obligándose mutuamente a rendirse cuentas. En Venezuela, al igual que las restantes colonias hispanoamericanas, rigió el sistema codificado de la antigüedad de España, el cual no distinguía entre derecho público o derecho privado, ni entre el derecho civil ni derecho mercantil. Sin embargo, la ausencia de esta última distinción no impidió que se formularan leyes con específico contenido mercantil. El régimen establecido por el derecho indiano sobrevivió al fenómeno de la independencia de las colonias hasta el gobierno de José Antonio Páez, quien promulgó un nuevo Código de Comercio entrando en vigencia el 15 de febrero de 1862, a tal punto que habló del Código Comercial del 29 de agosto de 1862 como el primero en la situación que fue aclarada por la investigación histórica jurídica de Héctor Luciani. Estas normas del 62 estuvieron influenciadas por el Código de Comercio de Francia en 1807 y de España en 1829, según lo sustentado por Ángel César Rivas, Julio Ávila, que han confirmado en nuestros días José Musri y Leopoldo Borjas. La clasificación. Las sociedades se clasifican de acuerdo a las actividades que ellas realicen para lograr el objetivo por el cual fueron creadas. De esta manera se pueden clasificar en civiles, mercantiles y en un caso muy particular que son las cooperativas, que desde mi criterio deberían ser consideradas como una sociedad civil o de personas. La sociedad civil o de personas tiene por objeto actos civiles o un fin económico común de carácter civil. En estas sociedades los socios no son responsables solidarios de las deudas sociales, sino por una cantidad equivalente a la división de las mismas entre número de socios, aunque la participación de algunos de sus integrantes en la sociedad sea inferior a la de otros. Esta norma no rige 1. Para las personas que son de naturaleza civil por disposición de leyes especiales, como sucede con las sociedades mineras, que son las naturaleza civil por disposición de la ley de las minas, o aun cuando deben constituirse en la forma establecida por el Código de Comercio. Y 2. Para las sociedades que decidan exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. Cooperativas. En una especie de sociedad que legalmente no nos consideran civil ni mercantil, ellas se rigen por una ley especial. Su fin teóricamente debería ser el obtener el mejoramiento social y económico de los asociados, fin que tratan de mediante la acción conjunta de los socios en la realización de una obra colectiva. Las sociedades mercantiles. El artículo 200 del Código de Comercio las define como aquellas sociedades que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Estas se dividen en sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita en acción, sociedades de responsabilidad limitada
y las más comunes y actualmente las sociedades anónimas. Cada una tiene sus particularidades contenidas en el Código de Comercio. Los tipos de sociedades mercantiles. Nuestro Código de Comercio contempla 4 tipos o clases de sociedades mercantiles, con características especiales que las distinguen de los demás, con énfasis en lo relacionado con la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales y cada una regida con normas específicas en el Código de Comercio. La doctrina mercantil ha agrupado estos tipos de sociedades en 3 grupos: las sociedades de personas, las sociedades capitales y las sociedades mixtas. Dependiendo de la importancia de que se le atribuya a la condición personal del socio o al capital, las sociedades de las personas, cuyo tipo fundamental es la sociedad en nombre colectivo, o la condición personal de los socios, es muy importante la relación de ellos, que es muy estrecha, basada principalmente, como se ha referido, en lapsos familiares o de amistad con un fundamento en la honestidad, las virtudes, los conocimientos y demás atributos individuales de los socios. Con respecto a las diversas clases de sociedades, el autor Montoya Manfredi, en 1967, según su criterio, la evolución de las sociedades mercantiles se encuentra aparejada con el desarrollo del comercio y de la industria en razón de su autonomía y flexibilidad, lo que las ha llevado a ser verdaderas herramientas de desarrollo, tanto en la sociedad capitalista como en un mundo socialista. Acedo Mendoza, en 1996, distingue que en efecto de los grupos económicos puede ser poderoso un instrumento de desarrollo relativo, un útil vehículo de defensa para contener la penetración del llamado imperialismo extranjero, y en términos más positivos para lograr adecuadas asociaciones del capital nacional con el capital foráneo, con una mayor ideal con oposición o igualdad jurídica. Partiendo del razonamiento de Arismendi, basado en el artículo 1649 del Código Civil en el año 1964, el contrato de sociedad es aquel por el cual 2 o más personas convienen en contribuir cada una de las propiedades o el uso de las cosas con su propia industria a la realización de un fin económico en común. Serpa, en base al Código de Comercio, explica: es aquella sociedad que tiene por objeto uno o más actos de comercio, en consecuencia siendo la sociedad una especie en el género que se podría afirmar que la sociedad mercantil es la que persigue de un fin económico común mediante la ejecución de uno o más actos de comercio. Por otra parte, Morles Hernández, en 1998, identifica a las sociedades no solo como un contrato, también como un comerciante. En este sentido, las sociedades pueden ser mercantiles por el objeto y la forma. De acuerdo al artículo 201 del Código de Comercio, son las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, las sociedades de responsabilidades limitadas y las sociedades anónimas. Para Ripper, en 1996, el análisis jurídico se ha limitado en el acto creador de la sociedad según la tradición humana. La sociedad es un contrato civil por disposición expresa. Él determina las relaciones entre los asociados, pero permite a los contratantes modificar a su voluntad las reglas legales con la reserva de ciertas normas de orden público. La constitución de las sociedades mercantiles. Actualmente, para construir una empresa, las figuras jurídicas son más usadas con las sociedades anónimas y las cooperativas, estas últimas por los esfuerzos gubernamentales para desarrollar este tipo de sociedades y las facilidades crediticias que se le están otorgando a las mismas. En ambos casos,
Los pasos y las obligaciones legales que se deben llevar a cabo para su constitución, reconocimiento legal y para su puesta en marcha son muy similares y se podría resumir así. El primer paso formal para construir una empresa consiste en realizar la reserva del nombre. Para ello, los socios deben dirigirse al registro mercantil y en él deberán comprar y llenar una ficha, en el cual se debe indicar la denominación solicitada, cancelar la tarifa correspondiente a la reserva del nombre, que es equivalente a 18.800 bolívares. Una vez reservado el nombre, deberán esperar 3 días hábiles mientras se averigua si el nombre está libre o ya está siendo utilizado por otra sociedad. En el caso de ya estar en uso, el solicitante deberá buscar otro nombre y llenar nuevamente esta ficha. Asimismo, deberá esperar 3 días hábiles para tener una respuesta. Si el nombre está libre, se deberá cancelar por caja el costo del registro para luego hacer la debida presentación del acta constitutiva. El abogado junto con los socios deben llevar el acta constitutiva al registro mercantil para su presentación legal. Además del acta deberán presentar los siguientes requisitos. 1. Fotocopia de la cédula de identidad de cada uno de los socios o accionistas. 2. Balance mobiliario, es decir, balance inicial o de apertura, firmado por un contador público o administrador y visado por el respectivo colegio. 3. Carta de aceptación del cargo del comisario. 4. Autorización de los cónyuges de los accionistas. 5. Si hay aportes de bienes inmuebles, vehículo o maquinaria pesada, copia del título de propiedad. 6. Comprobante bancario, en el que conste los aportes en efectivos hechos por cada uno de los socios. Una vez inscrita la empresa en el registro mercantil, los propietarios están en la obligación de publicar el documento constitutivo de la misma en un diario de circulación nacional. Esta es otra de las obligaciones iniciales de todo comerciante. Esta publicación deberá hacerse dentro de los primeros 15 días hábiles. Adquirir los libros de contabilidad son obligatoriamente establecidos por el Código de Comercio y llevarlos al registro mercantil junto a un documento en el cual se solicite el sellado de estos para poder hacer uso de ellos. Los libros serán entregados a los 3 días hábiles de su entrega en el registro. Por este concepto deberán cancelar 11.000 bolívares por cada uno de los libros. Luego se deberán realizar los respectivos asientos de apertura y esto es ante las manos de un contador público. Buenas tardes, mi nombre es Ana Piemonti y vengo a hablarles sobre las sociedades mercantiles. Es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Por esto, como toda sociedad, son entidades a las que la ley reconoce como jurídica